La presentación de hoy yo le llamaría la historia de un ranchero enamorado. Quiero platicarles mi historia en TOC que creo que es significativa y hay aprendizaje ahí. Así que voy con mi historia. Déjenme compartir mi pantalla. Share screen. Ok, voy. Esta es mi historia en teoría de restricciones. ¿Dónde empezó mi historia? Ese que está ahí era yo en 1990. Yo era gerente de producción en una planta que fabricaba cartón corrugado, una planta corrugadora. El nombre oficial era gerente de planta, pero en realidad era gerente de producción. Yo acababa de regresar de Inglaterra de hacer mi maestría, venía con toda la idea de sistemas flexibles de manufactura, robótica, y caí en una cartonera. Y en esa cartonera empecé a hacer mis pininos con teoría de restricciones, que ahora les voy a platicar. Así haciéndoles un gran resumen de lo que es una planta corrugadora, la podemos partir en 4 grandes bloques. La parte que es materia prima, o sea, lo que se usa para hacer el cartón, que básicamente es papel. Luego viene un proceso que se llama corrugado, que es una mega máquina, ahorita les voy a enseñar una foto. Después se pasa a impresión y entonces se hacen los embarques. Básicamente en esos 4 pasos es la fabricación de cartón corrugado. La materia prima son rollos de papel que se hace un sándwich entre 3 papeles. Hay una capa de papel que es el pan de arriba, luego el papel de en medio que se llama la flauta, y luego viene otra capa de papel. Lo interesante de mi situación es que yo estaba en un complejo que tenía un molino de papel al lado. Entonces yo podía ir con un montacargas a traer todo el papel que yo requiriera para fabricar cartón. Y lo interesante de esto es que todo el inventario, todo el tema de inventarios, lo hablábamos en términos de números de rollos. ¿Cuántos rollos tenemos en el almacén? Tenemos rollos para 15 días, pero siempre estamos hablando de rollos y rollos y rollos en los anchos de 220, de 150, bla, bla, bla. Entonces, primer tema, materia prima que se definía en número de rollos. Segundo tema, la máquina corrugadora. La máquina corrugadora es una máquina más o menos de largo de un campo de fútbol, compuesta en realidad por un montón de máquinas, pero es una gran máquina donde se hace el sándwich de papeles, se pone adhesivo, el papel se humedece para que se haga flexible, se le da la forma, se pega, y luego viene toda una mesa, que es la que se ve a la derecha, es una mesa de secado por donde se pasa a alta temperatura el cartón para secarlo. Primero se humedece y luego se seca. Esta máquina es el corazón de una fábrica de cartón corrugado. Por tradición de la industria, esta máquina nunca se detiene. Es tan importante esta máquina y es tan cara que a los operadores se les paga un bono extra para comer a pie de máquina, ahí al lado de la máquina. Estas máquinas son sagradas y detenerlas 5 minutos es pecado. Entonces, ojo con ese detalle porque es importante. Rollos, materia prima eran rollos. La corrugadora, su medidor diario era metros cuadrados de corrugado. Otro factor importante de esta máquina es el ancho. Para utilizar el máximo ancho de esta máquina, se combinan varias órdenes de clientes. Y se combinan 3, 4, 5 pedidos a lo ancho para aprovechar el máximo ancho de esa máquina. Esa combinación de anchos con número de piezas a fabricar es terriblemente complicada matemáticamente, porque ya se imaginarán
que cuando se acaba un pedido, ahora qué hago con el resto del ancho. Hay que buscar órdenes que más o menos den lo que al anterior. Se usan algoritmos matemáticos bien sofisticados para hacer esa cosa. Yo tuve que ir a Alemania a un entrenamiento para poder entender cómo funcionaban ese tipo de cosas. Es verdaderamente complicado y se busca minimizar minimizar al máximo posible, si me permiten la burrada, hacer el trim es la orillita que queda entre es normal que al ir corriendo los tres papeles, el sándwich quede desalineado. Entonces las orillitas se cortan para garantizar que el cartón va completo, el sándwich va completo. Pero se busca que esas orillitas sean lo menor posible, sean lo más chiquitas posibles para que se aproveche el máximo de esa máquina. Entonces, proceso 1, materia prima, rollos. Proceso 2, corrugadora, metros cuadrados. Proceso 3, máquinas impresoras o flexográficas. Yo les llamaba a estas las máquinas chunga, porque eran la máquina cortadora, dobladora, impresora y formadora de la caja de cartón. Normalmente hay una máquina corrugadora y hay como 10 máquinas flexográficas de distintos anchos, distintos números de tintas, 3 tintas, 6 tintas. Se trata de tener varias para tener una gran variedad de cajas y de opciones para ofrecer al cliente. Yo en mi planta tenía 12 máquinas impresoras en distintos anchos y distintas capacidades. Lo interesante aquí es que el medidor de estas máquinas era número de piezas producidas, número de cajas que habían sacado. A cada supervisor se le preguntaba al fin del día, ¿y cuántas cajas fabricaste? ¿Cuántas piezas fabricaste? Cuarta zona, la zona de embarques. La zona de embarques era bastante cavernícola, no tenía ninguna gracia. Básicamente era una zona de flejado y una zona de montacargas donde se cargaban los camiones. No tenía ninguna ciencia y yo podía contratar cuantos camiones fueran necesarios para embarcar. No tenía límite en el número de camiones, así que nunca tuve broncas de embarques. A veces se nos complicaba el tema del flejado, pero como es un flejado simple, básicamente era un cincho, hasta con una pistola manualmente se podía hacer. En resumen, pues, 4 zonas, materia prima en rollos, corrugadora, metros cuadrados, flexográficas o impresión que se medía en piezas, y la zona de embarques se les medía, como toda buena zona de embarques, en entregas de a tiempo y completas. ¿Cuántos pedidos hiciste a tiempo y completos? Uy, el 95%. Ay, qué fregones son para entregar. Sale. Esa es así una planta corrugadora a vuelo de pájaro. Yo era gerente de planta, como les platiqué, cuando me encuentro con el libro de la meta. Un conocido que trabajaba en una universidad me dijo, oye, Gabriel, ¿tú qué andas siempre metido en esas cosas raras de la tecnología y de la ingeniería? ¿Has oído hablar de un libro que se llama La Meta? Porque tengo un alumno que quiere que le dirija su maestría, su tesis, basado en este libro, en la aplicación de este libro. ¿Has oído hablar de eso? No, nunca había oído allá de teoría de restricciones. Y entonces me regalaron, no un libro, me regalaron un bonche de copias fotostáticas de lo que era el libro La Meta. Y me lo chuté en copias fotostáticas y lo tuve que amarrar con un cordoncito porque era para lo que había. Era un bonche de papeles ahí todo feo, mal sacado, pero que me fascinó. Lo leí una vez, lo volví a leer por segunda vez y dije, no es posible. Alguien les contó mi vida. Al estar leyendo ese libro me sentí completamente retratado en las broncas que tenía Alex Rogo con su planta, y justo
hasta mi matrimonio estaba como el de él. Entonces, leí y leí y volví a leer el libro hasta que dije, a ver, vamos a ver si es cierto. Y entonces se me ocurrió hacer mi primera aplicación de teoría de restricciones. Yo la hice con mi planta. Y, oh, surprise, Houston, we have a problem. Paso número 1, identificando la restricción. Si yo tuviera que hacer hacia abuelo a 20,000 pies de alto, el diagrama de mi planta corrugadora era este. Tenía un almacén de materia prima, de ahí se metía el papel a la corrugadora, los rollos de papel a la corrugadora lo sacaba en el otro extremo, se pasaban a impresión y regresaban a una zona de almacenamiento desde la cual se embarcaba. Eso que le estoy marcando ahí es el flujo maestro de la planta. Como pueden ver, hay una gran zona de corrugado y una gran zona de impresión y no tan grandes zonas de materia prima y embarques, porque la idea era estar sacando material, no estar almacenando mucho. Bueno, entonces, ¿cuál era el paso 1 según el librito este? Identifique la restricción del sistema. Y entonces hicimos eso. A ver, si yo tuviera que hacer un tubo con mis 4 elementos, ¿cómo quedaría ese tubo? Y lo primero que nos encontramos era que era muy difícil encontrar la restricción si en cada área hablábamos un lenguaje diferente. Era muy complicado comparar un área con la otra y de inicio lo que sentimos fue que la restricción cambiaba de área, que la restricción a fin de mes estaba en embarques, pero en las tardes estaba en impresión porque siempre había broncas y en las mañanas estaba en corrugada. Parecía que teníamos una restricción viajera que andaba por todos lados. El único lado donde no estaba era en materia prima. Pero entonces, ¿cómo identificar la restricción si cada quien habla su tema? Y tomamos una decisión. ¿Qué pasa si unificamos la unidad de medida? ¿Qué pasa si medimos a todos en metros cuadrados? Y hoy, a todo pasado, suena como obvio, pero en ese momento nadie lo hacía y nadie lo había hecho. A mí fue el primero que se me ocurrió decir, a ver, vamos a hablar en las 4 áreas, vamos a hablar en metros cuadrados. Y, oh, sorpresa, si hablábamos en metros cuadrados, la restricción de mi planta era la zona de impresión que solo podía procesar 300 metros. Los números que estoy poniendo ahí son representativos. No son exactamente los números que obtuvimos por confidencialidad, no les puedo hablar de eso, pero ahí está, era más o menos eso. La foto que obtuvimos en ese momento nos mandó a todos a la silla. A ver, otra vez. Por favor, vayan y chequen los números. Seguro que esas son las cifras, porque la corrugadora no para nunca, impresión sí para. Impresión para en cambios de turno, impresión para comer, impresión para cuando hay fallas, y la corrugadora es la sagrada. ¿Cómo está eso de que la impresión es la restricción? Y fuimos y checamos los números. Pero ¿cómo que la restricción es impresión si tenemos un montón de impresoras? Así que volvimos a checar los números, volvimos a checar lo que estaba pasando. Híjole, ¿qué creen? Pues parece que sí, que la restricción está en impresión. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacen? Ok, logramos el consenso, el acuerdo de que la restricción es impresión. ¿Y ahora qué rayos hacemos con eso? ¿Cuál era el paso 2? El paso 2 es explotar la restricción. ¿Y qué es esto de explotar? ¿Cómo se explota algo? ¿Les ponemos una bomba? ¿Ponemos dinamita ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo explotamos algo?
Explotar es evitar tiempos muertos, evitar paros en ese recurso. Pues gran idea. Evitemos los tiempos muertos en impresión. Me acuerdo mucho que el supervisor general que dijo esto, todo el mundo lo volvió a ver como de grandísimo, burro. Obvio que deberíamos de no parar las impresoras. Tratamos de no hacerlo, pero siempre sucede, siempre lo hacemos. ¿Y cuáles son las principales fallas de paros en impresión? Y encontramos tres grandes grupos. 1, fallas en las impresoras. 2, cambios de turno. Las impresoras paraban 45 minutos antes de parar el turno, de cambiar turno, para limpiar, dejar limpia la máquina, y luego tardaban otros 45 minutos, una hora, en rearrancar. Quiere decir que cada cambio de turno perdíamos aproximadamente hora y media, 2 horas por ese manejo. Y como teníamos 3 cambios de turno, quiere decir que estamos dejando de producir 5 horas al día solamente por los cambios de turno. Y la tercera falla, la tercera razón de paros era la comida, la hora de ir a comer. Así que juntamos a los supervisores y se nos ocurrieron ideas. Primero, para las fallas, ok, vamos a decirle al mantenimiento que le corra cuando la impresión esté parado. 2, vamos a cambiar esto de los cambios de turnos, que ya no paren para hacer cambios de turno, que entreguen la máquina andando. Total, si una orden está corriendo, que la sigan corriendo, que el supervisor que llega a su turno tome la máquina andando. ¿Y qué hacemos con la tercera cosa? ¿Qué hacemos con los alimentos? Híjole, ese parece que no podemos hacer gran cosa. Y entonces un supervisor propuso algo que todos lo volteamos a ver con cara de ¿estás loco? Porque a un supervisor se le ocurrió decir, oigan, ¿y si paramos la corrugadora? ¿Cómo que si paramos la corrugadora? Sí. ¿Y si usamos el bono extra que le pagamos a la gente de la corrugadora para una tripulación extra que cubra las tripulaciones de las impresoras? ¿Qué pasaría si en lugar de parar las impresoras, paramos la corrugadora? Híjole, pero eso no se hace en esta industria, la corrugadora nunca para. Bueno, pero la corrugadora no da la restricción. Me acuerdo que fue una junta interesantísima y al final de esa junta dijimos, pues parece que sí es así y que Dios nos agarre confesados, vamos a intentarlo. Y lo intentamos y dijimos, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? El paso 3 es subordinar el sistema a la restricción. Caray, ¿y qué es eso de subordinar? ¿Qué es esa palabrita de subordinar? Ya entendí. Es decir, alinear a todo el equipo con la restricción. Decirle a todo mundo quién es la restricción y que apoyen, ayuden, hagan todo lo que puedan por la restricción. En este caso, 1, había que decirle a mantenimiento que le diera a impresión la prioridad número 1. Que cualquier falla, incluyendo a la corrugadora, le diera prioridad a impresión. 2, díganle a la gente de las impresoras que no paren para los cambios de turno. Que eso era más explotación que subordinación. Pero la tercera era absoluta subordinación. Avísenle a la corrugadora que van a parar para comer. Y con ese dinero, contraten una tripulación que funcione como comodín y supla al personal de impresión cuando vayan a comer. Esa idea nos ponía a todos a temblar como gelatina, porque nunca se había hecho. Era impensable frenar a la corrugadora. Pero la lógica decía que lo hiciéramos, así que lo intentamos, a ver qué pasaba. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados hubo? El flujo quedó de esta manera. Haciendo esos cambios,
La corrugadora bajó su capacidad, ciertamente, por estar parando para comer. La bajó, digamos, de 500 a 400. Pero las impresoras subieron de 300 a 380. Aunque la corrugadora bajó su producción, no se convirtió en restricción. La restricción seguía siendo impresión. Esta es una gran lección, abusados, porque muchas veces he tenido que decirle a las plantas que para mejorar sus resultados tienen que frenar máquinas. Y eso es absolutamente contraintuitivo y a todo gerente de operaciones le tira los chones. Con que para vender más tengo que parar máquinas. Y eso es lo que pasó aquí. Eso es lo que hicimos y esos fueron los resultados. Mes siguiente, récord de embarques. Mes siguiente, récord de utilidades. Acuérdense que no hice nada, no invertí nada, no gasté nada, solamente tomé el dinero que se le pagaba a los de la corrugadora para contratar una tripulación extra. Pero el dinero, no gasté nada adicional, solo reacomodamos cosas. ¿Qué creen que pasó? Récord de embarques, récord de utilidades. ¿Qué esperaba yo? Un monumento en Reforma y un paseo en hombros por mis altos directivos. Mínimo que me lo reconocieran y me felicitaran. Mínimo. Pero lo que verdaderamente pasó fue que me mandaron auditoría interna al tercer mes. Y la pregunta concreta, específica fue, ¿cómo estás alterando los resultados de tu planta? Es imposible lo que tú dices que están logrando. No te hemos autorizado ninguna inversión de capital. No es posible lo que tú dices que estás logrando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás alterando los números? Ay, pues está re fácil. Miren, hice esto. Movimos nos dimos cuenta cuál era la restricción, explotamos la restricción y subordinamos. Les platicamos lo que hicimos. La gente de auditoría no me dijo nada, tomó nota y se fue. Pero al día siguiente recibí una llamada de mi vicepresidente de corrugadoras, de mi vicepresidente, del top chief de las corrugadoras, el cual, en no muy buenas palabras, me dijo, ¿que estás parando la corrugadora? ¿Estás loco? ¿No sabes la tradición que hay en esta industria de que esa máquina no se para? Te me regresas de inmediato a hacer lo que hemos hecho siempre y lo que todo el mundo hace. Y Gabrielito se quedó rascándose la cabeza. Pero, y mi récord de embarques y mi premio, te callas y regresas a lo que estábamos haciendo. Me acuerdo mucho que después de esa llamada, tuve que ir al corporativo, me encontré a otro vicepresidente, al de finanzas, y le platiqué lo que había pasado y le dije, es que lo que logramos fue algo verdaderamente asombroso y no hicimos nada que requiriera lana, solamente reacomodamos. Y me acuerdo las grandes palabras de sabiduría que me dijo el vicepresidente de finanzas. Ay, Gabriel, tienes que acostumbrarte que en estas compañías para subir le tienes que agarrar sabor a la caca. Ay, dije, ¿de veras? Sí, así es esto. ¿Quieres subir? Cállate y haz lo que te dicen. Así que, después de mi flamante primera aplicación, curiosamente, me topé con este hombre. Por una de esas coincidencias de la vida, cuando yo
empecé a estudiar y a estudiar y a leer y a leer y a leer. Empecé a molestar y molestar a la gente del Instituto Goldratt en México, que yo quería saber más, que me dieran más, que me permitieran ir a alguna presentación, ir a alguna conferencia. Y casualmente, Eli Goldratt venía a México a presentar su libro, No fue la suerte. Y había una presentación en Monterrey a la que solo estaban invitados los Garza, Treviño, y así el top. Y como Gabriel había estado friegue y friegue y friegue, lo dejaron ir. Así que yo estaba en esa presentación con Eli Goldratt. Yo casi tuve que matar para que me autorizaran ir a esa presentación. Y a mi lado en la presentación se sienta una muchacha, jovencita, que está completamente aburrida durante la presentación de Eli Goldratt. Se la pasa rellenando las O's de todo lo que está escrito, hace cartitas con corazoncitos, y en un receso le digo, ¿no es increíble la vida? Yo tuve que matar para que estar aquí y tú te estás aburriendo. Y ella me dijo, pues lo que pasa es que es mi papá y ya lo oí 1000 veces. Resulta que esa niña era Efrat Goldratt, la hija de Eli Goldratt. Y de esa conversación nos hicimos cuates. Después de Monterrey vinieron a México y yo me convertí en su guía de turistas para llevarlos a las pirámides y llevarlos al centro de la Ciudad de México. Y por una de esas coincidencias que Efrat se sentó a mi lado, pude platicar con Eli y resulta que estaban buscando a un tercer asociado que lo representara en México y me lo ofrecieron. Jamás voy a olvidar mi primera aventura. Imagínense, mi primera misión era promover, comercializar e implementar un software para planeación de la producción que se llamaba Desastre. Y ahí está Rob, que fue culpable de mucho de esto. Imagínense que era lo fácil llegar a una planta, decirles, vengo a ofrecerles un software carísimo para planear su producción que se llama Desastre. Todo el mundo me veía con cara de estás bien loco. Sin embargo, los conceptos fueron bien válidos, bien fuertes y probaron ser correctos para lo que las plantas necesitaban. Había un desorden completo en la planeación de muchas plantas y Disaster evitaba los desastres. El punto es que 6 meses después de haber renunciado a mi querida gerencia de producción, yo lloraba. Yo verdaderamente me sentaba a llorar porque decía, chispas, ya era yo gerente de planta, ya tenía oficina, secretaria a cargo de la compañía. ¿A qué hora se me ocurrió meterme en esta aventura de ser consultor? ¿Quién me dijo que yo iba a poder con esto? Me di cuenta que una cosa es ser gerente de planta, donde yo todo lo que hacía era llegar a mi oficinita, hacer grafiquitas de producción, mandar reportes, asistir a juntas. A mí nunca me preocupó si nos pagaban, si no se pagaba, si había créditos. Todo eso para mí era completamente intrascendente. Yo cobraba mi cheque de gerente todas las quincenas. Pero 6 meses después me di cuenta que una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Y otra cosa es lograr lo que vendiste. Así que empezó una aventura formidable que gracias a Dios me ha permitido conocer un montón de gente maravillosa como los que estoy viendo ahorita. Ha sido una aventura que ya va para 30 años, en la que he conocido gente interesantísima, gente que completamente se sale del estándar. Me acuerdo una planta textilera
así rápido. Yo creo que esta fue una de las cosas que más me impactó cuando recién empezaba todo esto. Una planta textilera en la que sus tiempos de setup, nada más para que se den una idea de las broncas que tenían, el tiempo de setup de una máquina de esas era de 1 mes y medio. Tardaban mes y medio en enhebrar 10,000 agujas con 10,000 hilos para arrancar la producción. Después la máquina se quedaba andando por meses, pero nada más para arrancarla tomaba mes y medio. Imagínense cuando al operador le decían, híjole, ¿qué crees? Nos equivocamos, no era esa orden, era otra orden. Bueno, regreso al director. Este director es una de las personas más académicas, intelectuales que yo conocí. Era de esas personas que en la noche empezaba un libro y a la siguiente mañana, estaba el libro terminado, marcado, resumido, con una síntesis. Era un megañoño, el señor. Y nunca voy a olvidar cuando me dijo su herramienta directiva por excelencia. Le gustó teoría de restricciones, adoptó teoría de restricciones, pero su herramienta por excelencia de dirección de empresas era astrología. Ese hombre dirigía su empresa con astrología. En lugar de buscar ingenieros o contadores o médicos para su planta, él buscaba Aries o Tauro o Virgo porque estaba convencido de que esa era la forma de saber quién era quién. Los perfiles de puesto de esa compañía se hacían por signos zodiacales, no por habilidades, no por carreras. Y lo que más me sorprendió es que el señor operaba y yo lo vi salvar esa empresa. Descubrí que aún en ese tipo de cosas hay un nivel de ciencia, hay cosas interesantes que nos pueden enseñar y aprender. Cuando después me explicó todo su rollo, dije, wow, o sea, no. Entonces no es charlatanería, no, ¿cómo crees, Gabriela? Aquí hay un fondo científico. Algún día en una charla con 2 tequilas les voy a platicar cómo lo hacía. Pero así como ese, he tenido la fortuna de conocer gente interesante. Bueno, conozco gente que viaja por avión con sables láser y de samurái y que viven en Aguascalientes, ¿verdad, hermanito? Ha sido una aventura verdaderamente formidable. Resumen de mi aventura en teoría de restricciones. Yo empecé como un gerentito. Terminé como Jonah. En el Instituto Goldratt le daban como el personaje principal del libro de la meta era Jonah. El título que se obtenía después de ser experto en teoría de restricciones era el título de Jonah. Y cuando después uno se hacía maestro de maestros, se convertía en Jonah de Jonas. Y ya nunca supe si había Jonah a la tercera o a la cuarta potencia. Yo creo que algún día cuando llegara a la N me convertí en Eli Gold. Lo interesante del caso es que con todo el poder de teoría de restricciones, con todo lo maravilloso que es teoría de restricciones, jamás lograron despegar como el cohete que está aquí. Lo cual para mí es confuso, porque yo sigo pensando que teoría de restricciones es la herramienta más poderosa que yo he conocido. No es la única. La próxima sesión les voy a platicar de todos los pegotes que yo le he hecho a teoría de restricciones. Pero sigue siendo la columna vertebral que para mí le da forma y consistencia a cualquier esfuerzo de mejora. He platicado mucho con Rob sobre cuál fue la historia de Eli en todo esto. También se las llevo prometiendo desde la primera sesión. Les prometo que les voy a platicar la historia de Eli en teoría de restricciones también. Pero esa fue mi historia con teoría de restricciones.